Curso práctico de evaluación de inmuebles 1. Instructor, arquitecto Alfredo Cervantes López, su servidor. Continuamos con el llenado. Y aquí está un instructivo. Para eso, pues, me permito decirles que ya mostré en las anteriores cápsulas, ya mostré lo que era un formato. Bien, ahorita lo voy a mostrar un poquito más rápido. Insisto, este es un formato completo de avalúo. Sí, miren ustedes, aquí está desde la página 1, 3, 4, verán, hasta la página 9. Las 9 páginas están contenidas aquí. ¿Sí? Entonces ya se explicaron parte por parte las cuestiones. O sea, consta de 9 páginas este avalúo. Lo vamos a explicar, pero ya de acuerdo al instructivo. Así que vamos a comenzar primero, por ejemplo, con los antecedentes, luego las características urbanas, o sea, lo que es el papeleo, como dicen, pues muchas veces en algunas cuestiones, ¿sí? Entonces, terreno, ¿sí? Entonces voy a comenzar con el instructivo de llenado de esto parte por parte. Bien, me regreso. Instructivo de llenado. Antecedentes. Solicitante del avalúo. Se anotará el nombre de la persona que lo solicita. Domicilio del solicitante. Se anotará el domicilio de la persona que lo solicita. Evaluador. Anotar el nombre de la persona que efectúe el avalúo. Fecha del avalúo. Se anotará el día, mes y año en que fue practicado el avalúo. Inmueble que se evalúa. Se refiere al uso original del inmueble. Existen casas habitación utilizadas como escuelas. En la siguiente lista se puede considerar como usos de inmuebles los siguientes. Aquí les doy una lista, fíjense bien. Inmueble que se evalúa: casa habitación unifamiliar, casa habitación dúplex, casa habitación con locales, edificio de apartamentos con locales, edificio de apartamentos en condominio, departamentos en condominio, casa habitación en condominio, edificio de locales comerciales, edificio de oficinas, edificio de oficinas con locales comerciales, hotel, discoteca, fábrica y otros, ¿sí? Entonces, inmueble que se evalúa, aquí se refiere al uso original, así que pongan mucha atención. ¿Sí? Si ya no es casa, ya es un edificio, bueno, hay que ponerlo aquí. Entonces nos vamos a la página 2, a la página 3. Seguimos con los antecedentes. Régimen de propiedad. Dice, se podrá anotar propietario único, privada individual, copropiedad, condominial o condominio. Aquí se debe de poner bajo qué régimen está eso. Hay condominios y hay casas, ¿sí? Entonces, o sea, un propietario y muchos propietarios que tienen el mismo terreno. Luego, número de cuenta catastral. Aquí se pone el número de cuenta catastral del inmueble de acuerdo a la zona donde vive. Para un avalúo comercial no es obligado, así que no es necesario. Me están pidiendo únicamente el valor. Si no tengo a la mano el número de cuenta catastral, pues no lo pongo. Lo mismo la del predial, entonces tampoco. El nombre del propietario, de preferencia obtenerlo de la escritura. Si es que va a ser con escritura, hay que sacarlo de la escritura, porque muchas veces hay gentes que dicen yo soy el dueño y no, en la escritura se marca otra cosa. No sirve para un crédito hipotecario, necesitan siempre que el dueño de la escritura es el dueño de la casa. Propósito, destino del avalúo. Esto es importante, dice, entre otros, crédito hipotecario, crédito puente, crédito comercial o sencillamente conocer el valor comercial del inmueble, que eso es lo que nosotros hacemos en el ejemplo que les puse. Conocer el valor comercial del inmueble nada más, pero hay muchos. Ubicación del inmueble, precisar el nombre de la calle, número oficial, lote, colonia, sección, municipio y estado, dónde se encuentra. Características urbanas, clasificación de la zona, pongan atención a este punto. Dice, la zona se clasificará según su tipo, atendiendo el entorno, o sea, lo que lo rodea, en dónde está esa casa. La homogeneidad de las construcciones. A eso se refiere a que si es un fraccionamiento, casi las casas son iguales, pero hay otras en que no.
Arquitectura atractiva, aspecto económico, densidad de población, etcétera. Servirá de guía la lista que a continuación se detalla. Aquí les doy una lista. Fíjense, residencial de lujo, de primera, residencial de segunda, de interés social, antigua, de tercera, campestre, departamental de lujo, departamental de primera, de segunda, de interés social, de primera, de segunda, de tercera, comercial de primera, comercial de segunda, comercial de tercera, mixta, puede haber, dice, departamentos y comercios, residencial y departamental, mixta, residencial y comercial. O sea, en características urbanas que marque el avalúo, hay que poner, de acuerdo a esta lista, hay que ponerlo a lo que pertenece. ¿Sí? Ya está muy sofisticada, ya está muy buscada, muy seleccionada, así que con toda confianza pueden usarla para que tengan una buena descripción de su inmueble, en su avalúo de su inmueble. Tipo de construcción dominante en la calle. Se anotará el tipo de inmuebles existentes en la calle, casas, edificios de apartamentos, oficinas, locales comerciales, etcétera, de tipo antiguo, semiantiguo o moderno, la calidad de la construcción imperante en la calle, de lujo, buena, mediana, corriente, etcétera, y el número de pisos de los edificios que predominan en la calle. Así que hay que buscar, hay que tomar nota de lo que lo rodea, de las casas, de todo, si hay parques, si hay todo hay que ponerlo. Bien. Características urbanas. Densidad de construcción. ¿Qué es densidad de construcción? Dice, se anotará el porcentaje estimado de acuerdo al volumen de construcción en la calle y la zona de ubicación del inmueble. Por zona se entiende la colonia o fraccionamiento en que se encuentre el predio, no la manzana. Como ejemplo, se consideran los siguientes. Totalmente construido, un 100%. Nula construcción, 0%. Hay lugares donde no hay nada de construcción. Dice, en este rango, aplicar criterio porcentual al efectuar la visita de campo. Eso se refiere a la población. Dice, se anotará el porcentaje de población, habitantes, correspondiente empleando su criterio personal de acuerdo a la visita de campo, empleando los términos siguientes. En población, hablamos de población, si hay mucha, por ejemplo, densa, densa normal, densa flotante. Se entiende como densa flotante la que trabaja en algún lugar pero no viven ahí. Muchas veces en los centros de las ciudades pues están los comercios y está lleno de gentes, pero ya en la noche que cierra pues ya no hay nada de gente. Eso se entiende por flotante, es para que lo entienda. Normal, en donde pues lo mismo venden que viven, ¿verdad? Lo normal de la gente. La normal escasa, pues es a donde hay poquita gente, pero siempre casi es así. Y la escasa es donde de plano casi no hay nada. Y nula, pues no, de plano no hay. Es muy importante, y más en la actualidad, anotar si hay contaminación. Dice, anotar si el inmueble se ve afectado por algún tipo de contaminación interior en la calle o en la zona de su ubicación, que merme su valor. En caso de no haberla, calificar este rubro como nula. Se anotará lo indicado por el plan director urbano de la zona metropolitana. Este es uso del suelo. Bueno, no importa. A ver, volvemos a contaminación ambiental. Fíjense bien, en una ocasión yo hice un avalúo para mi banco, para un préstamo que estaban pidiendo. Resulta ser que al llegar yo a dos casas de ahí había una cantina en una colonia muy popular. Entonces, ¿qué fue lo que hice yo? Rechacé ese avalúo y informé al banco de que no se podía hacer porque había una cantina casi a un lado de la casa. Se rechazó, así que una cantina también, sí, había una cementera inclusive, y pues hay que ver si no contamina la cementera. Es muy importante tomar en cuenta eso. Para uso del suelo, se han rechazado muchos avalúos o muchos créditos porque el uso del suelo no es el debido. Dice, se anotará lo indicado por el plan director urbano de la zona metropolitana del municipio de Acapulco, entre otros usos. En este caso, pues yo vivía en Acapulco cuando hice esto, pero pues puede ser el DF, puede ser Puebla, puede ser donde sea. El uso del suelo es muy importante y hay varios usos del suelo. Habitacional con comercios, mixtos, turístico con servicios, industrial, etcétera, etcétera, etcétera. Esto es de acuerdo al plan director urbano, hay que poner el uso del suelo.
Vías de acceso e importancia de las mismas. Anotar las vías de acceso a la colonia indicando la dirección geográfica de afluencia, así como la importancia de las mismas. Por ejemplo, al poniente la avenida costera Miguel Alemán, importancia secundaria. El efecto de avenida primaria lo tiene la avenida que conduce al exterior o interior del municipio, como la calzada Pie de la Cuesta o la avenida Ruiz Cortines. Sí, o sea, aunque la costera Miguel Alemán es muy famosa en Acapulco, no es primaria, es secundaria. La principal pues es la de Pie de la Cuesta, la de acá de el Boulevard López Portillo, que son los accesos a Acapulco. Servicios municipales. Se anotarán cada uno de los servicios con que cuenta la calle, tales como banquetas, guarniciones, pavimentos de concreto o asfálticos, redes de agua potable y alcantarillado, energía eléctrica, alumbrado público, líneas telefónicas y de gas, etcétera. Actualmente pues ya hay cable y toda la cosa, internet y todo eso. En servicios municipales hay que anotar de lo que tiene la calle. Características urbanas. Equipamiento urbano. Fíjense bien, se anotarán los servicios de infraestructura urbana existentes en la zona, tales como templos, escuelas en sus varios niveles, sin indicar nombres, centros comerciales, mercados, etcétera, utilizando la palabra cercano a. Todo esto es equipamiento urbano, ¿sí? Lo que es característico de la colonia y que le sirve obviamente a la vivienda. Terreno. Tramos de calle, calles transversales, limítrofes y orientación. Se anotarán los nombres de las calles que limitan la calle donde se ubica el inmueble, así como su orientación. Por ejemplo, al norte, la calle 4, al sur, la calle 6. Hay una parte del avalúo en donde dice croquis del terreno, se indican las medidas del terreno, pero también se hace un croquis en donde se ubican las calles que están delimitando esa calle donde está ubicada la casa. ¿Sí? Entonces hay que hacer el croquis de acuerdo a esto. Medidas y colindancias, según. Se anotará el nombre de la fuente de donde se obtuvo la información, escritura de propiedad, croquis, deslinde catastral, medición real, etcétera. Medidas y colindancias. Bien, ya estamos hablando del terreno, la parte 3. Superficie total del terreno, ejemplo 300 metros cuadrados. Dice, se anotará la superficie del terreno obtenida de documentos de información y a falta de esto se medirá y se calculará la superficie del mismo. Si hay escritura, obviamente en la escritura viene especificada la superficie del terreno, pero si no lo hubiera, se mide, ¿verdad? Y se calcula la superficie y esa superficie en metros cuadrados es la que vamos a asentar, con la que vamos a trabajar el avalúo. Topografía y configuración. Se anotará el tipo de topografía del terreno, plano con desnivel, ascendente con desnivel, descendente, así como su forma, regular e irregular. La forma regular es la que es un cuadrado, un rectángulo, y la irregular pues es la que es un triángulo o o un trapecio o algo que no corresponde. Eso es irregular. Y la topografía pues hay que marcar si es para arriba, es para abajo, ¿verdad? Por eso se marca aquí. Características panorámicas, es muy importante ponerlas porque esas van directo al avalúo. Se anotará el tipo de vista panorámica que tiene el inmueble, vista al mar, vista a la bahía, vista al bosque, vista a la laguna, etcétera. Y en caso de no haber vistas, se tendrá la leyenda ninguna. O sea, se le pone ninguna. Si no hay una vista importante, se le pone ninguna. No vista a la calle, porque pues vista a la calle, a menos que fuera un andadorcito, pues sí, ya no. Densidad habitacional. Del plan director se anotará la densidad actual de viviendas por hectárea o permisibles de construir según la localización del inmueble. Por ejemplo, en Valle de la Sabana, 111 viviendas por hectárea. Esto es, fíjense, lo leo otra vez. Del plan director se anotará la densidad actual de viviendas por hectárea, permisible de construir según la localización del inmueble. Valle de la Sabana, 111 viviendas por hectárea. Se supone que eso es lo que hay o permiten hacer. Pie de la Cuesta, Coyuca, 83 viviendas por hectárea. Diamante, 22 viviendas, es una zona de lujo. Por eso hay menos.
Anfiteatro, 56 viviendas por hectárea. Anfiteatro se refiere a Acapulco, obviamente, ¿verdad? Parece un anfiteatro. Intensidad de construcción. Es la superficie máxima de construcción que puede llevarse a cabo en un predio y se expresa en veces el área del terreno, BAT, coeficiente de utilización del suelo, CUS, o número de niveles y porcentaje de área libre. Por ejemplo, H235 se puede anotar de la siguiente forma: H235, H, apto para la vivienda en el área urbana como en las zonas de crecimiento. Coeficiente de ocupación del suelo, COS, 65%. Área libre en planta baja, 35%. Coeficiente de utilización del suelo, CUS, 1.3 BAT, o sea, veces el área del terreno. Altura máxima, 2 niveles. ¿Sí? Servidumbres. En el caso de que un predio reciba servidumbre de paso, esta debe estar establecida en la escritura. Si no existe, se deberá indicar no tiene. Aclaro que una servidumbre, imaginen ustedes que tienen un hermano y que ocupan el mismo terreno. Ustedes viven al frente de la calle y su hermano vive en la parte posterior, pero cada uno dice yo vivo en mi casa. Entonces, si ustedes le dejan un pequeño pasillo a su hermano para que pueda pasar su familia por ese pasillo adquiere el nombre de servidumbre de paso. Eso lo explico para que se entienda perfectamente bien. Eso es una servidumbre de paso. Si no hay servidumbre, se deberá indicar no tiene. Si no existe, ¿de acuerdo? Bien. Seguimos. Descripción de medidas y colindancias. Se anotarán las medidas de las colindancias y la superficie del terreno del inmueble conforme lo manifieste la escritura. En caso de no haberla, se anotará según documento o, en su caso, según datos de medidas y cálculo de superficie según levantamiento de campo. Aquí ya saben, de la escritura hay que pedirla siempre la copia, se anotan las medidas, se ponen medidas y colindancias, la superficie del terreno se le coloca, así es como se hace. Y después, ya con base a esto, se hace un croquis de localización. Dice, se dibujará el croquis del terreno en dos fases. En la primera, el croquis del lote, mostrando sus medidas y colindancias con la calle o calles que lo delimitan. En la segunda, el croquis de localización en relación a la manzana, con los nombres de las calles que permitan localizar el inmueble fácilmente por medio de una flecha dibujada siempre con la punta norte hacia arriba. Una flecha dibujada siempre con la punta norte hacia arriba, mucho ojo en los croquises, y del lado derecho de la hoja se procede a dibujar el lote. Bien, pues en este paso, pues considero que cubrimos antecedentes, las características urbanas, terreno, y se llegó hasta croquis. Y viene, en el siguiente paso, viene la descripción general del inmueble. ¿Sí? Entonces, por lo que a mí respecta, pues yo les doy las gracias y esperen la próxima cápsula. Así que muchas gracias por su atención,